Venga, al lío. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre escáneres 3D y sobre si son realmente útiles o hasta qué punto, en mi opinión. Así que si a ti también te interesa este RadioTube, quedaos, vaya a hostia a la mesa, que comenzamos. Ya es Navidad en Control 3D y para celebrarlo tenéis un 15% de descuento en nuestros cursos y en nuestros filamentos. Para poder beneficiaros de este descuento tenéis que meter el código NAVIDAD3D y vais a tener hasta el 7 de enero para poder beneficiaros de este descuento. Si sois alumnos no os preocupéis, simplemente os logueáis y ya os encontráis este precio al entrar en la tienda con vuestro usuario. Packs de filamentos no incluidos en la oferta. Bienvenidos un día más a vuestra área de impresión y bienvenidos a este RadioTube extraño que estáis viendo aquí, que estamos aquí en un chat, hay gente que está pasando aquí, ¿no? Bueno, bien, quiero explicaros un poquito tanto a vosotros como aquí a mis alumnos que están aquí. Y es que muchas veces en la academia, en las tutorías, que tenemos sesiones en directo, salen temas interesantes, temas que dan mucho de qué hablar, dan un poco de debate. Y yo ya llevaba tiempo queriendo hacer algo tipo más distinto con los RadioTubes, ya sabéis, típico programa de radio. Y el otro día, en el último RadioTube que hice, un chico me comentó una idea que dijo: en los RadioTubes, si quieres que sean distintos, no metas tanta edición, tanto corte, tanta historia, tanta movida, ¿no? Y claro, se me ocurrió el hacerlo como hacen, por ejemplo, los youtubers grandes con Twitch, que tienen sus directos y luego los resuben a YouTube. Yo al final, Twitch, podcast y tal, como mi día solo tiene 24 horas, no me da tiempo, pero vamos a hacer algo parecido, de cosas que yo comento aquí en directo con mis alumnos, luego reeditarlo y subirlo a YouTube como un RadioTube, el cual, pues, yo creo que el formato puede adaptarse bien, ¿no? En vez de hacer yo una grabación sola, hacemos un formato distinto y tal, ¿no? Entonces es un poco la idea. Los alumnos que están aquí en directo pueden comentar y demás historias y bueno, pues vamos a comentar preguntas. Como habéis visto en el título, hoy vamos a comentar acerca de los escáneres 3D, qué tipos hay y demás. No es como tal una review, es más comentar un poco mi experiencia sobre los 3 tipos de escáneres que he probado, ¿vale? Bueno, voy a cerrar aquí el chat porque si no me distraigo un poquito. Bueno, la historia, escáner 3D. Hubo un alumno, Josep, que desde aquí mando un abrazo, no sé si seguirá aquí en el directo o no, pero que me preguntó el otro día vía interna por el tema de escáneres 3D, un poquito, ¿no? Me preguntó y tal. Y el tema de escáner 3D es un tema que da mucho de qué hablar, que es tiene bastante juego, tiene bastante miga. Pero muchas veces es como el gran desconocido y al final es como la prima hermana de la impresión 3D. Si pensamos en cualquier impresora 3D, al final, ¿qué se nos ocurre, no? Que hablamos de una impresora, oye, ¿y puede escanear esto documentos? Pues en la impresión 3D pasa un poco lo mismo, ¿no? Que se pueden escanear documentos y demás historias, pero claro, tridimensionales. Tiene también su prima hermana, impresión 3D, escáner 3D, ¿no? Entonces, existe como tal el escáner 3D y se puede realmente llegar a escanear objetos. Ahora bien, la historia es que cuanta mejor calidad tenga un escáner, más de aquí, ¿vale? Más va a costar, ¿vale? Yo tengo bastante experiencia y no en este asunto. He probado distintos sistemas, distintos métodos y os puedo dar un poquito de lo que yo conozco y de las conclusiones a las que he llegado, ¿vale? Con ellos. Aclarar que estoy hablando ahora, por ejemplo, con una compañía, no me acuerdo el nombre, pero que me van a pasar un escáner 3D de mano, de estos para probarlo, que se lo puedes enchufar al iPad y tal, a ver qué tal, a ver si me lo llegan a mandar, pero bueno. Está ahí el tema, ¿vale? Es el típico tema que siempre ha estado y demás. Y para ser un tema tan importante, de hecho, si buscáis en Control 3D, solamente creo que hay un vídeo o 2 vídeos sobre escáner. Uno que me escanean a mí y otro que me compré el típico escáner en su día, de estos que te compras para que la típica plataforma que va con láseres y tal, una mierda. O sea, una mierda absoluta que no funcionaba ni para atrás. Ahora os voy a contar por qué, ¿vale? Bien. Gracias, Ari. Bueno, Aridane en estos vídeos es un alumno que le he dado la libertad de poder poner... Que sea el DJ, ¿vale? Que me pueda interrumpir poniendo mierdas, ¿vale? Pero bueno, ya iréis conociendo. Bueno, ya a todo esto le sumamos que estará el editor también por ahí. O sea que esto va a ser un poco locura, es un experimento. Veremos qué tal funciona. Bueno, digamos que hay como 3 métodos. Los 2 primeros son prácticamente el mismo, pero bueno, yo los he distinguido como algo separado. Está la fotogrametría, las aplicaciones de escaneado 3D y los escáneres 3D como aparatito, ¿vale? Eso es lo que yo he probado, repito, mi experiencia. De hecho, aquí abajo podéis comentar, o incluso los alumnos, si aquí en el propio directo podéis comentar si habéis tenido experiencia con alguno de ellos. Si buscáis fotogrametría en YouTube, seguramente lo primero que os salga serán los 2 vídeos míticos de Prusa. Curiosamente el cuarto es la Prusa Mini, pero bueno. La fotogrametría, nuestro amigo Josep Prusa aquí explica 2 métodos acerca de lo que es la fotogrametría, ¿vale?
Vamos a ver el primero. Aquí, evidentemente, no voy a poner el tema de el audio, ¿vale? Simplemente voy a ir hablando mientras está esto puesto en pantalla. Esto se está grabando, ¿verdad? Sí, estaría bien que estuviera. Bien, estupendo. Entonces, claro, la historia, ¿cuál es la idea de la fotogrametría? Que nosotros, a partir de fotografías, generamos mirad, aquí por ejemplo lo que os digo, ¿veis? Un escáner más o menos bueno, 3.000 euros, ¿no? Pero la historia es que nosotros con fotografías podemos generar un escaneado 3D. Tenemos que hacer fotografías en 360 alrededor de la pieza. Mira, aquí lo explica muy bien Josep Prusa, ¿vale? Hacemos fotografías con el mismo smartphone, ¿vale? Hacemos fotos alrededor de la pieza y tanto en perpendicular como un poco por arriba, que es lo que justo está haciendo ahora, ¿no? Y más o menos así, con esta fotografía, luego lo metemos en un par de programas donde va a interpretar las fotografías que le estamos haciendo y va a generar una malla de puntos, y de esa malla de puntos sacaremos ya el objeto 3D. Así, digamos, a nivel simple, ¿vale? Es un poco aquí lo que estamos viendo y todo esto, ¿no? Pues oye, qué interesante esto que nos enseña aquí Joseph, ¿no? La historia es que te tengas que mover tú, no que se mueva el objeto, que es lo que nos ha dicho, ¿vale? Bueno, aquí nos enseña una serie de aplicaciones para todo esto. Todo esto que estoy comentando, todas estas fuentes, las voy a dejar aquí abajo en el enlace de YouTube para que lo vayáis a consultar, ¿vale? Para que vayáis a consultar el vídeo de Joseph, ¿vale? Está traducido también, por si lo queréis ver. Tanto la versión 1 como la 2 son muy interesantes, ¿vale? Lo hace tanto con este Baby Groot como con una estatua grande. Luego en la segunda versión lo hace como una especie como de boca de incendios, una fuente, algo así, ¿no? O sea, están bien. He de reconocer que, aunque sea... a ver, que la gente va a decir, es que eres fanboy de Prusa. No, el Prusa lo explica muy bien, la verdad. Yo he seguido su tutorial, lo he hecho, lo he probado. ¿Cuál ha sido mi experiencia? A ver, funciona pero con muchos peros. El primer pero que os diría con la fotogrametría es que para procesar todas estas fotos y sacar un buen objeto 3D, primero, y es una cosa que no comentan en el vídeo, necesitáis un cacharro de ordenador, un ordenador muy potente, ¿vale? Entre que tú le metes el programa a las fotos, las procesa y te lo genera, puede estar fácilmente... Yo sobre todo utilicé el método que explicaba en el segundo vídeo. Como queráis que salga bien, puede estar varias horas procesando, ¿vale? Esto hace un par de 3D printer parties, la última que se hizo. Intenté utilizar este método para escanear a Cole, ¿vale? Esa estatua gigante que se hizo, la escaneé yo, pero no fue con fotogrametría. Probamos la fotogrametría. Yo esto lo utilicé para intentar escanear a Cole y fue un jaleo, porque primero necesitas espacio suficiente, en este caso para escanear a una persona, para dar vueltas 360 grados. Y luego la segunda, que esto sí que lo explica Prusa en el vídeo, hace falta que la iluminación sea perfecta. Y cuando digo perfecta, quiere decir sin sombras. A ver, pensad que al final la fotografía es luz, ¿vale? Es interpretar luces. Y si tú, por ejemplo, en fotogrametría y en escáner en 3D en general, pensad, miradme a mí ahora, ¿vale? Yo ahora tengo este lado en luz, pero este lado en sombra. Y aquí, por ejemplo, tengo el pelo que es negro. Y aquí, por ejemplo, me estoy generando sombra a mí mismo. Todo eso para el escáner 3D es fatal. Al igual que los contraluces también, las cosas transparentes, las cosas con brillo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Iluminación mate, ¿vale? Entonces necesitamos una iluminación muy mate para poder, digamos, realizar esto. ¿Cómo conseguimos una iluminación mate? Y esto además lo dice Prusa en el vídeo. Por ejemplo, un entorno nublado. Un día nublado tenemos una iluminación muy difusa que prácticamente no genera sombras y eso es muy fácil. Entonces, pues oye, ahí tenemos una iluminación. Esto para hacerlo en la calle sería muy bien, ¿no? Yo aquí con un par de focos, difusores y tal, he llegado a hacer algo con fotogrametría. Pero, sobre todo, que a ver, esto sí es verdad que lo comentaba Prusa en el vídeo, todo el tema de la iluminación, lo más difícil que he visto yo para el tema del escáner con fotogrametría es sobre todo el procesado, ¿vale? Que come muchos recursos del ordenador y sobre todo que va a tardar mucho tiempo, ¿vale? No es algo inmediato, ¿vale? Esto es un poco un pequeño resumen de la fotogrametría. ¿Hasta aquí todo claro, chicos? Los que estáis aquí en el directo. ¿Alguna pregunta que queráis hacer de la fotogrametría de momento, Ahora voy a contar más cosas. Josep, coméntame, compañero. ¿Has probado utilizar el Kinect de Xbox? Vale, justo ahora iba a comentar el Kinect. A ver, yo el Kinect no lo he probado, ¿vale? Por ejemplo, Asier de Tu Rincón 3D sí lo probó y él conseguía hacer cosas. Es un poco más parecido a lo último que vamos a hablar, ¿vale? A utilizar un escáner 3D. Pero en este caso con el Kinect, que es que la tecnología es prácticamente la misma, ¿vale? Pero funciona. Si tenéis un Kinect, oye, pues lo podéis probar. De hecho, hubo una temporada que se revalorizó mucho. Pues ahí ni idea. Ahí sí que no te puedo decir
Yo ya te digo, yo con el Kinect nunca lo he probado, no te puedo decir ahí. Vale, esto es lo primero, ¿vale? Lo segundo, que el segundo método de escaneado 3D que yo he probado son las aplicaciones para smartphone, ¿vale? Hay muchas aplicaciones que básicamente lo que te prometen es que tú coges tu móvil, subes las fotos a la aplicación y la aplicación te hace todo lo que os he comentado que hace el ordenador, ¿vale? Como veréis, yo como punto preocupante que os acabo de comentar es el procesado, que requiere mucho trabajo. Entonces estas aplicaciones, ¿qué es lo que te dicen? Súbelos a nuestra nube, nosotros hacemos el procesado y te generamos la malla. Suena muy bien. Vale, este fue el caso que yo probé con esta aplicación de aquí, ¿vale? Es de pago, me dieron una prueba gratuita para probarla, pero nunca llegué a sacar vídeo porque nunca llegué a hacer nada bien. Quizás por fallo mío, no sé. Bueno, son los de iCloud 3D. La verdad que yo de todas las aplicaciones que he probado, me pareció la más prometedora, ¿vale? Aquí puedes subir tanto fotos como vídeos directamente desde el móvil o desde el ordenador. Y la verdad que hace cosas muy chulas. Aquí, por ejemplo, podemos ver este Panzer que han hecho. Aquí, como veis, la malla, ¿vale? O sea, brutal, ¿vale? Sale muy bien, joder, han escaneado un puñetero tanque, o sea... Muy guay, muy guapo, o sea, la verdad que muy guapo, ¿vale? O sea, es jodidamente prometedor, tío. Con fotografías han escaneado un puto tanque. O sea, La Litchi. Brutal, la Litchi, efectivamente, ¿no? Yo no sé si ahora habrá mejorado mucho, porque es verdad que hace mucho que no lo veo. Pero bueno, aquí tenemos una serie de puntos. Claro, aquí hay otro tema, y es que este objeto 3D no lo podemos lanzar a imprimir como tal. Hay que editarlo un poco, hay que reparar la malla, hay que cerrarla bien para que podamos imprimirla, ¿vale? Como tal. Pero bueno, ya tenemos un primer paso, ya tenemos un primer acercamiento que es muy prometedor, ¿no? Entonces, claro, yo cuando me contactó esta gente dije, venga, vamos a probarlo. Y yo hice distintas pruebas, ¿vale? Quería hacerme una carcasa para la Nintendo Switch. Y como veis aquí arriba, hice muchas pruebas con la Switch, ¿vale? Hice Switch 1, Switch 2, Switch con buena luz. Bueno, y aquí era todo un desastre, ¿vale? Era todo bastante malo, ¿vale? Tenía buena pinta, pero luego cuando exportabas la malla, ¿vale? A ver si puedo ver... Bueno, da igual. El tema es que se veía bastante fail, ¿vale? Esta es la nube de puntos que te genera. Pero claro, al final aquí era un poco difícil, ¿vale? Era un poco difícil de operar con ello, ¿vale? Entonces, bueno, sí es verdad que lo que hace está muy bien. Pero claro, aquí, como veis, todas estas cosas, operar con ellas y tal, era complejo, Pero sí es verdad que hasta cierto punto... No pintaba mal. Intenté hacerlo con el mando, tal. Luego intenté hacerlo con unas zapatillas, por ejemplo, ¿vale? Intenté decir, vamos a hacer un escáner 3D de mis zapatillas y tal. Y bueno, en este caso no carga, pero vamos, que también salió un poco fail, ¿vale? Salió un poco fail. Intenté escanear mi coche, ¿vale? Que dije, venga, pues vamos a... En este caso lo hice con un vídeo. Yo, en vez de hacer fotos, hice un vídeo moviéndome alrededor de mi coche. A ver si lo podemos ver. Bueno, el coche promete. A priori tiene buen aspecto, sobre todo este perfil. Pero, aquí como veis, parece que me han roto la ventanilla. O aquí parece que le salen movidas. ¿Cuál es la historia aquí? Que con los brillos el escáner 3D se raya mucho. ¿Por qué? Porque aquí, cuando tenemos una superficie brillante, como es la carrocería de un coche, el escáner 3D no sabe interpretar si lo que se está reflejando aquí está en esta superficie o dónde está, ¿vale? Él solamente entiende de luces. Entonces, claro, él no entiende que esta es una superficie curva. Él entiende que si aquí se refleja un árbol, aquí en el capó hay un árbol. E intenta recrearlo en 3D, ¿vale? Y ya con los cristales ni hablemos, porque hay veces que lo interpreta bien y veces que lo interpreta mal. Además, intenté escanear mi coche en un día que era especialmente nublado. Y dije, pues venga, vamos a intentarlo. Y nada, no había manera. Aquí, como veis, parece pues eso, que han roto el cristal. Y es lo que te digo, que aquí es que no sabe entender que aquí hay un material, que aunque sea translúcido es un material, ¿no? Entonces, bueno, esta clase de historias pues surgían, ¿no? Lo que mejor me salió... Bueno, aquí intenté escanearme yo a mí mismo, por cierto. Y tampoco salió del todo mal. Pude hacer alguna coña con ello. Pero sobre todo lo que es la cara, ¿vale? Lo que es la cara, pues la cara me la hizo bien. Digamos que la cara la hacía relativamente bien. Y luego, por ejemplo, otro caso que intenté hacer, que fue el que mejor me salió, fue mi cámara, ¿vale? La cámara con la que grabo los vídeos de YouTube. Esta sí me la hizo bastante bien. Esta la hice en casa, con la típica lámpara de techo. Y la cámara, la verdad que me gustó bastante. Sí es verdad que aquí, como veis, vuelve a pasar lo mismo, porque al final la cámara tiene así un acabado como un poco brillante y tal. Pero bueno, no estaba mal. Ahora bien, para imprimir una réplica de esta cámara... sería complicado, habría que reparar bastante la malla, habría que editar luego en programas como Mesh Mixer, yo qué sé, ¿vale?
hay bastantes cosas aquí luego que meter mano, ¿vale? Entonces, ¿qué conclusiones sacamos de por ejemplo, de esta aplicación? Que está muy bien, hacen cosas muy chulas, pero la precisión es muy compleja. Al final tenemos las mismas restricciones que teníamos antes con el tema de la fotogrametría, pero de una manera más sencilla, más integrada. La mayoría de aplicaciones como estas, las que funcionan bien, suelen ser de pago. Pero bueno, yo qué sé, les podéis dar un intento un mes, a ver qué tal funciona, si os compensa. Ya os digo, no llegué a sacar nada al 100%. Pero bueno, lo que te sugieren, por ejemplo, si intentas escanear un vaso, es que le des un barniz mate. Y es como, tío, yo no le voy a dar un barniz mate a mi coche, por ejemplo, o a la cámara, yo qué sé. Que al final son cosas interesantes, pero bueno, yo qué sé, si queréis chequear, aquí abajo lo dejaré, ¿vale? O sea que ahí estaba. Sobre todo, lo que estamos viendo tanto con la fotogrametría es que para cosas genéricas, pues eso, puede llegar a funcionar. Ahora, si queremos intentar hacer un escaneado, por ejemplo, de una pieza como esta, así muy mecánica o muy, ¿sabes? Con precisión, tolerancias, bla, 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 olvídate, ¿vale? O sea, ahí olvídate totalmente, para esto ni de broma, ¿vale? Vas a conseguir una forma genérica, pero la precisión de la micra y tal, no, vas a conseguir una especie como de forma general. Pero ya te digo, te vas a tener que luego coger el calibre para medir, ¿vale? Pero bueno, ya digo, aquí es interesante al menos, ¿vale? Es interesante estas cosas, sobre todo pues para escanear a personas y tal. Me preguntaba la gente, escanear perros, súper difícil. ¿Por qué? Porque para todo esto, el objeto, que además lo explicaba Prusa en su vídeo, tiene que estar quieto, inmóvil y tú moverte alrededor. Por muy bueno que sea tu perro, se va a mover algo. Algo se va a mover y se va a ir al carajo, ¿vale? Entonces, mira, yo lo intenté con mi perra y le pusimos así la típica chuche ahí para que se quedara quieta, pero ni con esa. No, muy jodido, muy jodido. Pero bueno, yo qué sé, lo podéis intentar si queréis. Y luego la última opción, y la que a mí mejor me ha funcionado, y que fue con la que conseguimos escanear a Cole en la 3D Printer Party de 2019, fue con este escáner, ¿vale? Escáner de mano, ¿vale? Ya hablamos de un aparato como tal, que es un escáner 3D. Este de aquí, el XYZ Printing Handy, creo que se llama. Bueno, yo tenía la versión 1, esta es la versión 2. Con la versión 1 yo conseguí escanear a Cole en 3 secciones, ¿vale? Escaneé como la cabeza, el torso y las piernas. Y luego, por edición, las juntaron en la misma, ¿vale? En este caso, bueno, estoy metido en AliExpress, ¿vale? Como estáis viendo. Como tal, el escáner, el XYZ Printing está muy bien a nivel de hardware. Lo que es una mierda es el software. El software es malísimo, ¿vale? Entonces, claro, para conseguir que funcionara este escáner de mano, tuvimos que utilizar este otro escáner. Bueno, no sé si es este exactamente, pero uno muy parecido, que es el 3D Sense, ¿vale? Como veis, estamos hablando de entre 300 y 700 euros. Creality ha sacado el suyo propio, que yo no lo he probado, ¿vale? Pero hablamos que nos movemos en la horquilla de entre los 300 a los 700, 800 y lo que queramos, ¿vale? Entonces, a ver, yo con el escáner del Sense, pero utilizando un pequeño driver para que este fuera compatible con el software del otro, porque al final son compañías distintas, conseguimos escanear a Cole. Y funcionaba, la verdad, guay. Pero, y repito, una vez más, siempre y cuando cosas genéricas. Aquí yo, por ejemplo, a un colega le escaneé con esto y le metí en el cuerpo de Thor. Y luego, por ejemplo, los chicos de SAP 3D me escanearon y me metieron en el cuerpo de Yoda. No sé, o sea, cosas chulas que se pueden hacer. Pero, por ejemplo, aquí dice soporta objetos oscuros como, por ejemplo, el pelo. Bueno, a ver, como sí, como sa, ¿vale? O sea, ahí habría que ver. A lo mejor la última versión sí consigue hacerlo. Yo sé que, por ejemplo, con mi pelo, que es así como rizado y negro, complicado. Complicadísimo, tío. Muy complicado. El escáner, por ejemplo, de Creality, pues no lo he probado, la verdad, no os puedo decir, ¿vale? Pero sí es verdad que, bueno, por ejemplo, este de aquí, con el software del 3D Sense, yo sí conseguí hacerlo funcionar y conseguimos escanear a Cole. Ahora bien, después de haberlo escaneado, hay que hacer edición siempre, hay que reparar un poquito la malla, porque es exactamente, al final, la lógica aplica a todos. Es decir, si al final, si tenemos superficies negras o gafas o cosas así, el escáner se va a volver loco, ¿vale? Y no va a saber interpretarlo muy bien. Entonces, algo de edición 3D vamos a tener que hacer nosotros. Entonces, sobre todo, para escanear personas, esta opción para mí es la que mejor me ha funcionado sin lugar a dudas. El procesado de las mallas, que se hace a través del ordenador,
Yo en este caso lo hacía con el portátil y me iba moviendo con el portátil ahí en el brazo. Si veis el vídeo en el que me convierten en Yoda, que lo dejaré aquí linkado o algo, veréis que también, pues en este caso la gente de SAP 3D me escanean ahí alrededor. Y funcionaba bien, o sea, el funcionamiento al final salía bien, pero había que editarlo. Entonces, yo sobre todo con este pequeño radiotube, este pequeño directo, la conclusión a la que quiero llegar primero es: ¿se puede escanear en 3D? Sí. ¿Se puede escanear en 3D con precisión? Sí, pero hay que soltar de esto. Hay que soltar mucha panoja, ¿vale? No es tan sencillo como 300 euros, no. Hablamos ya de las 4 cifras, ¿vale? Yo he visto escáneres de estos profesionales en ferias y tal, y hablamos ya de cacharros muy, muy potentes. Ahora te doy paso, ¿vale, Josep? Entonces, claro, es complejo. Entonces, estos escáneres o la fotogrametría y demás, yo me tiraría a un escáner de estos de unos 300, 600 euros. Están bien para personas, para cosas como muy genéricas. Yo, por ejemplo, he intentado con escáneres como estos escanear el típico Funko Pop. Y ni de coña, o sea, es que ni de coña, no hay manera. ¿Por qué? Porque al final se genera a sí mismo sombra y es imposible. Luego otro consejo que os daría es que consigáis un entorno de iluminación, o sea, casi un estudio fotográfico, con luz muy difusa, que no genere sombras arrojadas. Ya os digo, yo con este grado de sombras que tengo aquí ahora mismo, tendríamos problemas para escanearme, lo más probable, ¿vale? Luego, todo lo que son superficies transparentes y demás, esas van a dar problemas. Superficies con brillos van a dar problemas. Entonces, son cosas que simplemente hay que saber, ¿vale? Que no pasa nada, que se puede, pero que no es tan fácil como parece. Y esa sobre todo es la conclusión a la que quiero llegar. A día de hoy el escáner 3D es útil, sí, pero tiene muchos peros, ¿vale? Es más compleja de lo que parece. Requiere mucho de, por ejemplo, de postprocesado de mallas. Hay que saber, por ejemplo, Meshmixer, ZBrush, Blender, Rhino, algún programa de estos que te dejen editar una malla de una manera más o menos potente, ¿vale? O sea, no es tan sencillo como me compro el escáner, hago el escaneado e imprimo. No, es bastante complejo, ¿vale? Y cualquiera que os queráis meter en esto, yo os aconsejo que tengáis o vosotros o alguien muy cercano nociones de diseño 3D, pues eso, con Blender, bla, 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 ¿vale? Eso es un poquito lo que os quería comentar. Josep, cuéntame. A ver, el tema está en lo que has comentado un poco, del presupuesto. Yo antes, hace unos años, me dedicaba a impresión de ortopedia 3D, ¿vale? En polipropileno. Y allí en mi trabajo teníamos un escáner que tenía las 3 cifras, ¿no? Y así hablando un poquito con mi jefe y tal. En una conversación salió que por unos 600 pavos o así, se podría haber sacado un escáner que sacase las mismas prestaciones. ¿Tú lo crees viable eso? ¿Para hacer el qué? Pues, por ejemplo, escanear un brazo. Bajo mi experiencia, lo que yo he probado, y que, oye, si aquí alguien que está viendo este vídeo quiere ampliar la experiencia, por favor que comente aquí debajo. Yo estoy hablando, insisto, desde mi experiencia. Y bajo mi experiencia, por lo que yo he probado, te diría que ni de coña. Si quieres sacar un brazo con precisión, con medidas, tal, bla, 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 yo no podría hacerlo con lo que he probado. Ahora, habría que ver qué escáner también, ¿vale? Yo ya te digo, he visto escáneres de prótesis y tal, para sacarte las medidas exactas del brazo y lo veo muy complicado. No, a ver, a mí me interesa para escanear a mi perro y poco más, ¿sabes? Ya. Para hacer pequeños diseños, así de rollo una persona, cosas así. Mira, yo por ejemplo, en su día hablé con los de SAP 3D, tienen Instagram, y ellos les decían, es de las cosas que más piden, escanear a la mascota para hacer una estatuilla y tal, y decían que era un dolor de narices, por lo que hablamos, porque por muy bueno que sea tu perro y por muy quieto que estés, o sea, primero habría que entrenar mucho con piezas estáticas, ¿vale? Después del palo, pues yo qué sé, con un amigo, con tu pareja, con quien sea, intentar sacar más o menos bien una persona, y ya ahí lanzarte con tu perro. Además, Josep, tu perro tiene un defecto, que es negro. Entonces, claro, y eso, que es lo mismo que le pasaba a mi perra, que al final era una cocker negra con el pelo rizado, imposible. O sea, imposible, le conseguimos escanear un poco la oreja, ¿sabes? Es que era súper complicado. Entonces, bueno, a lo mejor, también te digo, a día de hoy los escáneres que hay, que es con lo que yo me quiero hacer, te facilitan un poco más esto. Pero aún así, a nivel de precisión, yo no creo que un escáner como los que estamos viendo aquí te saque la precisión de uno de 4 cifras. Es mi opinión, ¿eh? De todas formas... Pero con uno de 3 cifras sí que lo podría sacar, ¿no? Con uno de 3 cifras y una iluminación brutal se podría llegar a sacar algo, y con mucha práctica, ¿vale? Yo no he sido capaz, Yo también te lo digo, y tengo que serte sincero, yo no he sido capaz y tampoco te quiero vender la moto, ¿vale? Para un perro hay sistemas que combinan muchas máquinas fotográficas que disparan a la vez y luego fotogrametría. Sí, a ver, eso sería como lo ideal, ¿no? Tener como 20 cámaras alrededor de tu perro y... Pero complicado.
Complicado, complicado. Yo ya os digo que yo con la fotogrametría he podido estar semanas enteras exclusivamente trabajando en eso y no he conseguido sacar nada potente. Pero bueno, esto es un poquito mi experiencia con estos escáneres. O sea, que yo esto lo comento siempre con la mayor de las prudencias, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que el escáner 3D no valga para nada. No quiero... O sea, yo creo que el escáner 3D, de hecho, me van a pasar ahora uno, a ver qué tal funciona. Es un tema que a mí, joder, interés me levanta mucho y tiene un potencial brutal. Lo único que no se ha desarrollado al mismo ritmo que la impresión 3D. Entonces, bueno, a ver qué tal los escáneres que están saliendo. Yo me quiero hacer con alguno y ver qué tal. Ya os digo, yo no estoy diciendo, ojo, cuidado, yo no, lo que no estoy diciendo aquí es que el escáner 3D sea una mierda. No. O sea, os estoy diciendo los peros que tiene. O sea, ¿se puede escanear cosas? Sí, pero ahí ya depende de lo que tú quieras. Esto es como siempre. César, quiero un escáner 3D para ingeniería aeroespacial. ¿Me vale el X y Z printing que has Pues no, tío, te tendrás que gastar un pastizal, ¿sabes? O como la típica pregunta de César, quiero hacer piezas de alta precisión para Fórmula 1. ¿Una Ender 3? Pues, colega, o sea, ¿qué me estás contando, ¿sabes? Es un poco eso. Pues por ejemplo el Kinect sería una opción interesante, que como dice Aridane, de cuarta mano en Wallapop estará tirado de precio. Ya os digo, yo eso por ejemplo así de tu rincón 3D lo probaba. Y sobre todo lo que comenta Melquisedec, que es que detrás hay mucho trabajo. Y eso hay que ser conscientes y hay que tener los conocimientos necesarios para eso. Josep. Yo lo del Kinect lo hice, ¿vale? Son 79 pavos, lo más barato que saqué. 30 y pico pavos el adaptador para montarlo en el PC. Y luego fue una castaña. O sea, es que se revalorizó muchísimo con la tontería, ¿eh? Se revalorizó un huevo. Y la movida fue que el PC no me movía, o sea, no era capaz. O sea, no. Bueno. Se quedó corto de gráfica. Es que ya os digo que para estas cosas hace falta un buen cacharro, ¿eh? Yo en concreto con mi portátil, que es con el que hacía los escáneres, era mi anterior portátil y tenía, creo que era 12 o 16 de RAM, 4 de gráfica, si mal no recuerdo. La gráfica era una... Ni siquiera era GTX. O sea, sí es verdad que era una gráfica, pero dentro de las gráficas... Pero bueno, lo podía mover. Lo podía mover. Bueno, pues nada, lo que es la grabación de este RadioTube lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este nuevo formato, así un poquito más cercano. Yo que sé, a ver si también para próximos RadioTubes veo que os gusta o que se suelten más los alumnos, también que puedan comentar. Podéis comentar aquí abajo en la caja de los comentarios qué os parece este concepto, qué os parece el tema del escáner 3D, si habéis tenido experiencia, si no. Porque aparte de mi experiencia, seguro que la gente que me interesa en esto, leer los comentarios, yo intentaré como darle like o corazón a los que me parezcan más interesantes para que la gente leyendo los comentarios pueda ver los más interesantes. Y oye, si no te has suscrito a Control 3D, por cierto, yo recuerdo que aunque estemos aquí en directo con mis alumnos, que por cada vídeo que publico regalo una suscripción a mi academia online que os puede tocar y podéis estar aquí en directo con nosotros y aquí comentando historias. Claro que sí, mi gente. Y bueno, que habrá aparecido el ganador o ganadora. Y que yo te recuerdo que te puedes suscribir pulsando en este botón de aquí, que mis alumnos no ven nada, que piensan que estoy zumbado, y lo estoy. Y mi cara me está tapando un vídeo que podéis ir a ver. Así que nos vemos en la próxima. Chao, gente.